Bienvenidos a Abre los Ojos, una semana más. ¿Vivís en un piso de alquiler? Si es así, puede que os interese saber, de cara a la finalización del contrato, cómo funciona el tema de las prórrogas. Las prórrogas nos permiten continuar con el contrato una vez ha finalizado el plazo de duración inicialmente pactado. Aquí veremos los diferentes tipos de situaciones que se pueden dar en función de la fecha en la que se celebró ese contrato de alquiler. Porque en función de esa fecha, se aplicará la ley de arrendamientos urbanos vigente en el momento del inicio del contrato. O por ejemplo, ¿todavía no tenéis un coche eléctrico y estáis pensando en comprarlo? Te cuento las ayudas del Plan MOVES 3 por cada tipo de vehículo sostenible. No te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¿Qué ocurre cuando finaliza un contrato de alquiler y el inquilino continúa ocupando el inmueble? Lo normal es que el contrato se prorrogue, es decir, las partes acuerden ampliar la duración. Pero, ¿cómo y por cuánto tiempo? Para resolver esta cuestión, vamos a analizar dos supuestos dependiendo de la fecha de celebración de ese contrato. En primer lugar, los contratos de alquiler celebrados entre el 6 de junio del año 2013 y el 5 de marzo del año 2019. La duración del contrato a priori será la que libremente las partes determinen. Pero, si esta fuera inferior a 3 años, llegado el día de la extinción del contrato, si el inquilino quiere seguir con este arrendamiento, el contrato se ampliará obligatoriamente. ¿Cómo? Por plazos de 1 año hasta que se alcance la duración máxima o mínima, en este caso, de 3 años. Es decir, que si firmaron el contrato de arrendamiento en marzo del año 2019, como mínimo, independientemente de lo que hubieran pactado al principio las partes, la duración se podría prolongar hasta marzo del año 2022. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo puede ser esto posible? Porque así viene regulado en el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero este artículo así ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de los años. Y por lo tanto, habrá que atender a la redacción vigente en la fecha de celebración de este contrato. Es decir, en este caso, a la redacción que vemos en pantalla. Es la redacción del artículo de la modificación que sufrió la ley en el año 2013. En definitiva, es un derecho a favor del arrendatario de permanecer en la vivienda si él quiere hasta 3 años, salvo que le comunique al arrendador 1 mes antes de que finalice el contrato su voluntad de no renovarlo. Vamos a ver también qué es lo que ocurre después. Terminada esa duración de 3 años, si las partes no dicen nada y no comunican que tras el vencimiento del contrato de alquiler ese se extingue, el contrato de arrendamientos se prorrogará 1 año más, tal y como viene en este caso en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta prórroga aquí ya no es obligatoria para el propietario, por lo que si no quiere continuar con el contrato, deberá 1 mes antes de que finalicen esos 3 años de alquiler comunicarle al inquilino que no le renueva el contrato. Si no dice nada y el inquilino quiere seguir, entonces el contrato se prorrogará en este caso 1 año más. Según el ejemplo anterior, vamos a ver el caso. Si el contrato de alquiler se hubiese extendido hasta marzo del año 2022 y en ese momento ninguna de las partes hubiesen comunicado a la otra su voluntad de no seguir con el contrato, se ampliará hasta marzo del año 2023. Segundo caso, ¿qué ocurre con los contratos de arrendamiento celebrados a partir del 6 de marzo del año 2019? Con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente en la actualidad, los contratos de arrendamiento tendrán una duración de o bien 5 años si el arrendador es una persona física, Manolito o Pepita, y 7 años si es una persona jurídica, una empresa. Una vez terminada esta duración de aquí, si el inquilino quiere y las partes no dicen nada, es decir, ninguna le comunica a la otra que el contrato se extingue, el contrato de arrendamiento se puede ampliar hasta un máximo de 3 años más. A diferencia que en el caso anterior, esa ampliación del contrato ya no es obligatoria para el propietario bajo ningún concepto, porque aquí puede, al igual que el inquilino, comunicarle 1 mes antes de que finalice el contrato que no quiere renovarlo. Sin embargo, si no dice nada y el inquilino quiere seguir con el contrato de alquiler, el contrato se ampliará por 3 años más. Por ejemplo, si Pepe firma un contrato de alquiler con Sofía en julio del año 2019,
el alquiler deberá tener una duración obligatoria de 5 años, es decir, hasta julio del año 2024. Una vez transcurra ese plazo, si ambos quieren, podrán ampliarlo hasta julio del año 2027. Teniendo este esquema en la cabeza, es indispensable conocer lo que es la tácita reconducción. Esto que suena a chino es básicamente la situación, que podemos llamarlo el limbo, en el que queda el arrendamiento una vez ha terminado el plazo de duración del contrato, incluidas todas esas prórrogas legales que hemos comentado. Entonces, si el inquilino en este preciso momento, cuando ya ha finalizado por completo el contrato, continúa durante más de 15 días usando la vivienda sin que el propietario le haya comunicado que tiene que desalojar el piso, el arrendamiento continuará gracias a la tácita reconducción. La tácita reconducción supone la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento y la duración de ese nuevo contrato será la que viene reconocida en el artículo 1581 del Código Civil y que dice lo siguiente: si no se hubiese fijado el plazo de arrendamiento, que sería este caso, se entiende que hecho por años cuando se haya fijado el alquiler anual, o por meses cuando se haya fijado de forma mensual, o por días cuando es a diario. Pero para entender esto vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Imaginemos que en un contrato de arrendamiento de vivienda, la última de las prórrogas termina el 1 de febrero del año 2023. Si el arrendador no le comunica al inquilino que el contrato se termina en esa fecha y que le debe entregar las llaves del inmueble y su posesión, entonces el contrato entra en tácita reconducción. Como máximo, ¿cuándo tendría que comunicárselo el propietario? El día 15 de febrero del año 2023. En este caso, si el contrato entra en tácita reconducción y en él se pactó una renta anual, la vigencia del contrato, ¿qué será? Pues de año a año hasta el año siguiente, hasta que el arrendador le comunique su deseo de darlo por resuelto. Es decir, que en este caso sería hasta el 31 de enero del año 2024. Ahora bien, ¿qué hacemos si el inquilino no abandona la vivienda tras el vencimiento del contrato y el propietario no quiere continuar con el arrendamiento? Es decir, le ha hecho esa notificación. Si el propietario le comunica al arrendatario su voluntad de dar por resuelto el contrato y por lo tanto impedir la tácita reconducción, pero el inquilino no abandona la vivienda, el propietario podrá acudir al procedimiento de desahucio de acuerdo con lo previsto en el artículo 1569 del Código Civil, que dice, y cito textualmente, que el arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por, entre otras, haber expirado el término convencional o el que se fija para la duración de los arrendamientos de los artículos 1577 y 1581. Es decir, el 1577 habla de los arrendamientos rústicos y el 1581 habla de los arrendamientos que surgen como consecuencia de esa tácita reconducción. Curioso, ¿no? Otro aspecto fundamental a destacar y que no podemos pasar por alto es que la duración de los contratos de alquiler no puede ser indefinida y solo se aceptará de la prórroga forzosa cuando haya sido pactada de forma inequívoca por ambos contratantes. Es decir, que tanto el inquilino como el propietario estén de acuerdo en prorrogar el contrato de alquiler. En definitiva, a la finalización de la prórroga legal en el arrendamiento de vivienda, la relación contractual continuará si el inquilino permanece en el arrendamiento 15 días con el consentimiento y bajo la voluntad del propietario. El Plan MOVES. ¿Sabéis lo que es? Es un programa de ayudas para incentivar la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido, ahora que están tan de moda. El nuevo Plan MOVES 3 cuenta con ayudas a la compra de coches eléctricos de hasta 7.000 euros. ¿Y queréis saber cuáles son los requisitos para poder beneficiarte de ellas? Vamos a ello. Este plan aporta una mayor facilidad para adquirir un vehículo ecológico. En primer lugar, vamos a ver algo fundamental. ¿Qué vehículos se pueden acoger al Plan MOVES 3? Turismos, furgonetas, motos, cuadriciclos ligeros, tanto eléctricos puros como híbridos, enchufables o de hidrógeno. Y pueden tratarse de vehículos nuevos, de renting o de kilómetro cero. Pero ojo, nunca de segunda mano. También hay ayudas para las infraestructuras y puntos de recarga de hasta el 70% del importe, pero esto lo veremos en otra ocasión. ¿Y quién se puede beneficiar? Particulares, empresas y administraciones. Segunda cuestión. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acogerse a este Plan MOVES 3?
Antes de nada, destacar que no es necesario achatarrar ningún vehículo antiguo, aunque si lo haces, las ayudas pasarán de los 4.500 euros hasta los 7.000. No obstante, sí que existen dos condiciones que son imprescindibles. La primera de ellas es que el vehículo debe tener un precio inferior a los 45.000 euros. Añadir en este punto que esta cifra se puede ampliar hasta los 53.000 si estamos hablando de eléctricos de 8 o 9 plazas. Y el segundo, que la autonomía en modo eléctrico debe ser de 30 kilómetros como mínimo. Tercera cuestión, ¿cómo conseguir el descuento del plan Moves 3? La subvención se gestiona a través del concesionario. Es el concesionario quien aportará directamente los 1.000 euros de ayuda, que descontará de la factura final, y la subvención de la comunidad autónoma correspondiente llegará a los 12 meses siguientes. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que estas ayudas se declaran a Hacienda. Por ejemplo, los compradores con un sueldo medio de 21.161 euros el año pasado, del anterior plan MOVES, tuvieron que pagar a Hacienda 1.200 euros por una ayuda de 4.000 euros y 1.650 euros por una ayuda de 5.500. Llega el momento más esperado de este plan, conocer qué subvención le corresponde a cada tipo de vehículo. En primer lugar, para aquellos coches híbridos enchufables, aquellos que cuenten con una autonomía eléctrica de entre 30 y 90 km por hora, podrán beneficiarse de una ayuda de 5.000 euros con achatarramiento de vehículo antiguo y de 2.500 sin ese achatarramiento. Si hablamos de aquellos que cuentan con más de 90 kilómetros, tendrán la misma autonomía y la misma subvención que los coches eléctricos. Para los coches eléctricos con más de 90 kilómetros de autonomía, entonces aquí podrán beneficiarse de 7.000 euros con achatarramiento de coche antiguo o de 4.500 sin él. Vamos a ver ahora qué ocurre con los cuadriciclos ligeros. Hay que tener cuidado, porque si bien todos los coches eléctricos actuales superan esos 90 kilómetros de autonomía, los cuadriciclos no. Pero en cuanto a las motos, estas deben superar los 70 km por hora de autonomía. La subvención en este caso será de 1.300 euros con achatarramiento y de 1.000 sin él. En el caso de que tengamos que comprar una furgoneta, deben superar también los 90 km por hora, siendo la subvención de 9.000 euros con achatarramiento y de 7.000 sin él. Además, la cuantía de las ayudas a la compra también se pueden incrementar en un 10% si estás empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, si el vehículo es para transportar a una persona con discapacidad o si está destinado a taxi o VTC. Hoy, antes de despedirme, me gustaría comentar una novedad, y es que Abre los Ojos estrena una sección, un consultorio, para que podáis escribirnos lo que queráis sobre alguna duda legal que tengáis o algún problema que os interese, en especial para que lo abordemos y analicemos. Intentaremos en la medida de lo posible resolverlo. ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Tan solo tendréis que escribirnos un email con esta consulta al siguiente correo electrónico: abrelosojos@eltorotv.com. Con recordar el nombre del programa ya lo tenéis, así que no esperéis un solo segundo. Espero que os haya gustado el programa tanto como a mí, pero sobre todo que si lo necesitáis en un futuro os sirva. Os espero la próxima semana con un nuevo capítulo, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Que tengáis muy buen día.